Hola chicos, bienvenidos al Good Teach. Les cuento que Guillermo Olivera se ha pronunciado porque, señores, ya salió la sentencia sobre el amparo que fue presentado ante el Poder Judicial, amparo que buscaba la libertad de Pedro Castillo. Y vamos a ver pues qué es lo que ha sucedido con respecto a este pronunciamiento de Guillermo Olivera. Y bien, él menciona lo siguiente, esta es noticia de última hora, dice: tercera sala declara infundado el amparo de Pedro Castillo e infundada la excepción de litispendencia. Recordemos que él presentó este amparo a favor de Pedro Castillo en la tercera sala constitucional. Después de más de un mes ha salido por fin esta sentencia que declara infundado el amparo de Castillo. Bien, dice, es decir, jueces declaran válida la vacancia del 7 de diciembre del 2022. Su motivación, dice, también es válido el procedimiento seguido por el Congreso y sin afectación alguna del derecho de defensa, que frente a un hecho excepcional caben medidas excepcionales. Recordemos que ya anteriormente Guillermo Olivera se había pronunciado respecto a la situación de Pedro Castillo. Bien, vamos a escuchar parte de lo que dijo en una de sus últimas entrevistas. Que el mandato presidencial comenzó el 28 de julio del año 2021 y que fue asumido por Pedro Castillo Terrones, César San Martín. ¿Y cuándo terminó? Ojo, durante el mandato ya tiene que haber terminado. Terminó con una resolución apócrifa, ilegal, antirreglamentaria, inconstitucional y delictiva llamada resolución de vacancia, en donde se dice por la causal de incapacidad moral permanente. ¿Acaso en la parte resolutiva de esta resolución se habla del grado de tentativa de golpe de Estado? ¿Acaso se habla de que decretó, de que ordenó, de que constituyó? No, nada de eso. Se dice pretendió, tuvo la intención. Como ven, no hay acuerdo de consuno entre los miembros de esta organización. Cada uno se ha disparado a su modo, pero ¿es resolución de vacancia esta reseñada? Jamás. Don César, usted que sabe más derecho penal que yo, para que haya una resolución de vacancia como momento final, tiene que haber un comienzo y tiene que haber un procedimiento entre el comienzo y ese fin. Ese procedimiento no lo regula su constitución política. Ese procedimiento no se regula en ninguna ley. Ese procedimiento no se regula en ningún código de los que usted como juez supremo aplica. Ni ese procedimiento se encuentra en el recurso de casación que usted domina mucho. Ese procedimiento, lo reitero, no está en la Constitución política y solo está en el reglamento del Congreso. Reglamento del Congreso que tiene asidero constitucional porque la Constitución faculta al Congreso dictar su reglamento con fuerza de ley. Y solo las normas de ese reglamento son aplicables por cada uno de los 130 congresistas, salvo, claro, por el presidente del Congreso, porque él es militar, él es el de Acomarca, él es el de Putis, él es el héroe de Chavín de Huántar. Por lo tanto, no creo que entienda jamás lo que significa fuerza de ley, reglamento del Congreso, y que todo tiene que procederse de acuerdo a ese reglamento que tiene fuerza de ley. Y para llegar a ese final de vacancia, tiene que haber una demanda, tiene que haber una petición, tiene que haber una solicitud, que en ese reglamento del Congreso se llama moción, César San Martín Caso, moción de vacancia. Y esa moción de vacancia tiene que ser escrita, fundamentada, motivada, como las 100 páginas que tiene la de Patricia Chirinos y de la de Málaga y de los Montoya. Y tiene que ser un documento formal, porque solo existe una moción de vacancia cuando es firmada por un mínimo de 26 congresistas. En este caso, que se dictó la llamada resolución de vacancia, no existe la petición, la demanda, la solicitud, la moción de vacancia y no existe la firma de nadie. Por lo tanto, es una vacancia, es una sentencia final
sin demanda y sin procedimiento, porque luego que se presente la moción de vacancia escrita, como la que ya hay y no se ha resuelto hasta hoy, y que tiene 104 páginas, y que el Pleno deba debatir si lo admite o no esa moción de vacancia presentada, después de un arduo debate, en donde pueden hablar los 130 si es que desean. Y después de ese debate del Pleno del Congreso, se resuelve, se acuerda si se admite o no a debate esta moción de vacancia. Y para admitir a debate una moción de vacancia se necesita un mínimo de 52 votos. En este caso no ha habido ningún debate, ninguna votación de 52 congresistas que acuerde la admisión a debate de esta vacancia por un hecho que nadie lo sabía todavía hasta este momento cuál era. Y luego que se admita por 52 votos a debate la moción de vacancia, el Pleno del Congreso tiene que señalar día y hora para el debate y para la votación. El Pleno del Congreso, no José William Zapata, no la Marta Moyano y compañía, no el Muñante que está por ahí, no otras gentes hablantinas que mejor no recordar su nombre, no, tampoco la directiva del Congreso. Lo dice el artículo 89A, inciso C. Te reitero, César San Martín Castro, lee el artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso. Allí encontrarás que la Junta Directiva no puede señalar una sesión, ni los portavoces, ni por unanimidad esta Junta de portavoces. El Pleno del Congreso tiene que señalar el día de la sesión, no antes del tercer día y no después del 10º de admitida a debate la moción de vacancia. Aquí no hubo nada de eso. Y cuando el Pleno del Congreso quisiera, por algún hecho espeluznante, urticante, señalar antes del tercer día, como es este caso, tiene que, para señalar antes del tercero, que puede ser al segundo, al primero, o que puede ser 2 horas después de los hechos, tiene que en ese caso recibir la aprobación de las 4/5 partes del número legal de congresistas. Calculadora te falla, 4/5 partes del número total de congresistas es igual a 104 votos. 4/5 de 130 da 104. Y tú que lo sabes bien, César San Martín Castro, a ti me refiero porque tú eres el guía de la organización, solo hubo o 101 o 102 votos, por lo tanto, no pudieron ni siquiera señalar día y hora para las 12 del día, como en efecto lo señalaron, no por acuerdo del Pleno, sino de la Junta de Portavoces o de William Zapata, aconsejado por los militares, que son como él, claro, como William Zapata, otro militar, por los cuetos, ¿no? Por los quiabra, ¿no? Que son lo mismo, ¿no? Cuadriculados. Y 4/5 era para señalar la fecha, antes del tercero. Recuerden que aquí estamos hablando que se citó para las 12 del día, porque a las 11:40 ya se había leído el mensaje, ¿no? Pero había, recuerden, una tercera moción de vacancia ya en trámite que había llegado a su momento final, y ese día 7 se debía debatir y votar a las 3 de la tarde. Eso quedó de lado. Nunca se debatió ni votó esa de las 3 de la tarde, solo José William Zapata y la Moyano y el Muñante señalaron una sesión adelantada para las 12 del día. Para esa sesión adelantada para las 12 del día tuvo que acordarlo el Pleno 89AC, el Pleno del Congreso. Y el Pleno del Congreso debió, en su mismo número, no solo señalar la fecha 12 del día, sino el debate. O sea, 4/5 deben acordar si hay debate o no.
y 4/5 deben votar. 4/5 deben votar. Y aquí no hubo una votación de 104, sino de 101 o 102. Por lo tanto, no ha habido vacancia debidamente ni debatida ni votada. Ni debatida, ¿por qué? Ustedes son testigos presenciales de esa sesión de las 12 del día. Lo primero que hizo José William Zapata, el de Acomarca, presentó una resolución de vacancia, no moción, no admisión a debate, una resolución que la leyó. Declárase la permanente incapacidad moral, por permanente incapacidad moral, la vacancia de la presidencia. Eso no es un texto de moción. ¿Dónde está el hecho? Que no solo tiene que haber hecho, tiene que haber hechos documentados. No lo dice Guillermo Olivera Díaz, lo dice el reglamento del Congreso. Para presentar una moción tiene que acreditarse los hechos y los documentos que demuestren esos hechos. ¿Cuál es el documento que presentó este José William Zapata al iniciar la sesión? Fue un proyecto de resolución de vacancia. Y dijo, nadie de los 130 levantó la mano para debatir, para hablar. Se mordieron la lengua. Nadie dijo, esta boca es mía. Ni siquiera los de Perú Libre, ni siquiera los de Bermejo, ni siquiera los de Betsy Chávez, ni siquiera los que siguen a Aníbal Torres Vázquez. Nadie abrió su boca. Nadie dijo ni un segundo, ni 10, ni 20, ni 50 segundos de posición para un debate. Todos se callaron y luego se pasó a votación. Como nadie usó la palabra votación inmediata, dijo José William Zapata. Ahí salió la votación inmediata. 101 o 102. Y esos no son 104 que estaban obligados a respetar el reglamento del Congreso, porque ningún congresista puede votar si el reglamento del Congreso no lo autoriza. Ninguna junta directiva puede señalar una sesión para vacancia porque el reglamento no lo autoriza. El reglamento tiene que ser respetado escrupulosamente, del mismo modo que un juez penal como San Martín no puede crear un delito porque tiene que respetar el delito preexistente, ley previa. Por eso es que prevarica y por eso es que lo deben denunciar por prevaricato y el de organización criminal, ¿no? Del mismo modo, los congresistas, ni todos por unanimidad, pueden modificar el Congreso en ese momento, modificar el reglamento en ese momento y votar de acuerdo a ese reglamento imaginario, subjetivo, personalísimo. No, ellos tienen que respetar el reglamento del Congreso porque ellos mismos lo aprobaron y ellos mismos lo violaron porque votaron una vacancia, entre comillas, sin moción de vacancia, sin admisión a trámite, sin debate y sin haber citado al vacado, a Pedro Castillo Terrones, y sin haber citado a los que ya fueron acreditados como defensores de él. Fueron acreditados como defensores de él Benji Espinosa, que dice que ha habido golpe de Estado, y el doctor, otro más, ¿no? Y 4 congresistas, 4 ministros, porque iban a hacer la defensa. Ninguno de ellos fue citado para la sesión de las 12 del día. Entonces, aquí hubo una resolución de vacancia sin moción, sin admisión a trámite, sin citación del vacado y sin citación de la defensa, y solo con una resolución sin la cantidad suficiente de votos establecidas por el reglamento y no por Guillermo Olivera Díaz. Pero la resolución que dicta la detención preliminar y la que dicta la prisión preventiva, ¿acaso se ha ocupado de calificar esta resolución del Congreso, que es un cuerpo normativo? Por favor, no es un elemento de convicción, por favor, no es una prueba documental, no, es
Una, no. Bien, ¿qué opinan ustedes acerca de esto que ha declarado Guillermo Olivera, ¿no? Noticia de último minuto con respecto a la situación de Pedro Castillo. Finalmente, el juez ha dicho, ¿no?, que se declara válida esta vacancia presidencial del 7 de diciembre del 2022 porque su motivación también validó el procedimiento seguido por el Congreso sin afectación alguna del derecho de defensa y sobre todo que frente a un hecho excepcional, o sea, el mensaje de solución, dice que también caben medidas excepcionales. Bien, ¿qué opinan? Déjenos saberlo aquí abajo en la cajita de comentarios y no olviden suscribirse.